diabetes pueden producir hipoglicemia. Bajan tanto la glucosa que la terminan provocando un problema. ¿Ya? Pero también, ¿cierto? Por ese mecanismo de acción, la principal reacción adversa que produce es tos. Entonces empieza a acumular la bradicitina. ¿Ya? Y ahí ustedes empiezan que tenemos que conocer una familia de medicamentos. Entonces usted dice, ya, a lo mejor este medicamento no me sirve, pero en esta familia de medicamentos de los antihipertensivos yo tengo este y este. ¿Ya? Y ahí le voy a dar el otro. ¿Por qué? Tiene que explicarlo. Ya. Y abajo tienen uno que es conocido, ¿cierto? Paracetamol. ¿Sí? Ahí dice lo que hace. Analgésico antifebril. Analgésico antifebril. Buen analgésico, buen antifebril. ¿Ya? Vamos a ver los distintos efectos si usamos armas con distintas dosis o si sabemos que No, eso lo ven en clínica. Eso lo ven en clínica. Paracetamol. ¿Qué hace el paracetamol? Usted lo usa para tratar la fiebre, ¿cierto? Para tratar el dolor. ¿Sí? ¿Pero qué dolor? Dolor de cabeza. Los dolores asociados a la menstruación. Normalmente esos dolores. ¿Sí? Porque después vamos a aprender que ese fármaco pertenece a una familia que se llaman AINES, antiinflamatorios no esteroidales. Y es una familia gigante donde se agrupan todos los fármacos que tienen cuatro beneficios, que son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregante plaquetario. ¿Ya? Todos los que tienen esos cuatro beneficios, o al menos dos de esos cuatro, cuando apareció el paracetamol empezaron a hacer como una clasificación, porque este es malo como antiinflamatorio y es malo como antiagregante plaquetario. ¿Ya? Pero sí es muy buen analgésico y muy buen antifebrílico. Entonces hay una familia grandota. ¿Ya? Y esos fármacos son inhibidores de las prostaglandinas, pero este no, tiene otro mecanismo de acción. Pero la importancia de este es que se usa harto, ¿cierto? Y lo más complicado de este medicamento es el metabolismo. Entonces mira, en la farmacocinética uno estudia una sigla que se llama LATME, que se refiere a la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación del medicamento. ¿Ya? Y cuando vamos mirando las familias, cuando vamos, no, los generales sí que lo vamos a volver a repetir. Eso después usted decir, LATME. Cuando vamos observando las diferentes familias, algunas destacan por una particularidad en uno de esos procesos. Entonces, cuando uno mira el paracetamol, lo importante del paracetamol es su metabolismo. ¿Ya? Lo importante del paracetamol es su metabolismo. Lo importante del enalapril es su mecanismo de acción y su eliminación. Entonces, el enalapril es más, de estas siglas es más importante, porque se elimina por el riñón. ¿Ya? Y los pacientes con enfermedad renal, usted tiene que ajustar la dosis. Entonces, si bien podemos hablar de la liberación, decimos que hay fármacos que se liberan más rápido, que se liberan más lento, que se liberan de una forma, la liberación sostenida, ¿sí? Después vemos los tipos de absorción, cómo se absorbe en el intestino, cómo se absorbe en el músculo. ¿Ya? Distribución, metabolismo, que es un mundo. Metabolismo es un mundo gigante. Enzimas metabólicas y cosas así, uno dice, ya. Pero en las diferentes familias, uno de estas características es la más importante. ¿Ya? Por ejemplo, los fármacos del sistema nervioso, que los vamos a ver después, ¿cierto? Son súper importantes en esto. Metabolismo. A veces uno cuando los mezcla se hace una saturación de las enzimas metabólicas y empiezan a aparecer muchas reacciones. ¿Ya? Ya, entonces
es súper importante, como les decía yo al inicio de la clase, que ustedes tengan claro qué es lo que van a aprender acá. ¿Ya? No me voy así porque yo sé que quiere aprender cuándo se usa uno, cuándo se usa el otro. ¿Ya? Pero eso lo va a aprender, pero es necesaria esta pincelada. Bueno, usted no pudo haber aprendido fisiología sin haber aprobado química, bioquímica, biología celular. Bueno, esos libros son dos de los libros que vamos a utilizar, ¿cierto? Deberían haber más aquí. Son libros bien amigables, ¿ya? Hay otro que se llama Woodman y Gilman, Flores. La verdad es que la farmacología de Flores a mí me gusta mucho. Armo la estructura de las clases, o sea, la estructura de la clase que está armada está en base a eso. Tiene medicamentos que uno ni se imagina escuchar, ¿ya? Todos tienen algo. Este es como bien puntual, ¿ya? Bien clínico, bien puntual. Este es un poquito más molecular que todos los otros libros. El Woodman y Gilman, que es el que más usan, ¿cierto? Otro libro en fármaco. Es un libro americano que básicamente te hace una lectura de los medicamentos aprobados por la FDA. ¿Ya? Te deja afuera un grupo de medicamentos grandotes que no están, ¿cierto?, por la FDA, que no es la principal federación de aprobación de medicamentos de luz, ¿ya? Es la americana, también está la agencia europea. Y nosotros normalmente nos basamos en las dos. O sea, los medicamentos que llegan acá son de las dos. ¿Ya? Ahora, sí tenemos que ponerle un límite. Porque no podemos ponernos a hablar, ¿cierto?, del RX 238 que está en estudio. ¿Sí? No podemos. Entonces, lo que vamos a hacer, nuestro límite, es el listado del arsenal farmacológico del servicio de salud. ¿Ya? Entonces, hay un arsenal farmacológico en el servicio de salud, que son los medicamentos que se usan en Chile, y con eso vamos a trabajar. Hay medicamentos que no se utilizan tanto, ¿ya? O que no están sencillamente en Chile. Digamos, cuando uno dice, de verdad, ustedes van a encontrar así una familia, benzodiazepina, o por ejemplo los beta-lactámicos, que son los antibióticos, son como 2 hojas de listado de medicamentos. Entonces hay que poner un límite. Si no da el tiempo. Ahora ustedes después van a decir, salió una nueva benzodiazepina, ya. Benzodiazepinas en estas. ¿Qué gracia tiene esa benzodiazepina? Y ya lo van a saber, ¿ven? Y esa es la idea. ¿Ya? La historia de la farmacología, esto parte hace muchísimo tiempo. Ustedes deben saber algo de esto, ¿cierto? Con la terapéutica, ¿cierto? Que usan los medicamentos derivados de plantas, inicialmente. ¿Ya? Pasaron por un tiempo de ser bien especiales, por decirlo de alguna forma, y usan el opio para todo. ¿Ya? Era conveniente. Pero data de 3000 años antes de Cristo. ¿Ya? Después se han ido sumando algunas ciencias, como la química, que es súper importante porque las plantas medicinales tienen un principio activo. ¿Ya? Y ustedes van a encontrar, usted dice, ¿se usan plantas medicinales o medicamentos derivados de hongos, medicamentos derivados de bacterias? Sí, casi todos son derivados de plantas y derivados de hongos, derivados de bacterias. Casi todos. ¿Ya? Solo que cuando ya se identifica el principio activo, hoy día la tecnología nos permite en un laboratorio sintetizarlo sin necesitar la planta. Con la secuencia del gen, basta. ¿Ya? Entonces,
son modificados, después, ¿cierto? Son modificados su estructura para que dure un poquito más, ¿ya? El enalapril maleato es como la estructura química, la forma química en la que está presentándose, para que dure un poquito más, ¿ya? Y algunos son, un ejemplo, las penicilinas. Las penicilinas, ¿cierto? Sódica y potásica, bueno, derivan de un hongo las penicilinas, ¿cierto? Estamos por ahí. Y las sódica y potásicas son fármacos que actúan rápido, ¿sí? Pero que actúan por corto periodo de tiempo. Se tienen que administrar cada 6 horas. Entonces después aparece la penicilina procaína, que dura un poquito más. Y después aparece la penicilina benzatina, que esa sí dura mucho más. Entonces la procaína se administra cada 12 horas y la benzatina se administra cada 72 horas. Y cambiaron las formas. En realidad no cambiaron la forma, sino que la benzatina es un excipiente que ayuda a la acción de la penicilina porque la cristaliza. ¿Ya? Fácil. Entonces, básicamente la química permitió eso, como identificar el principio activo. ¿Ya? En la gente, por ejemplo, que esto de los cannabinoides, que tiene un principio activo que es inmunoestimulante y otro principio activo que es analgésico. ¿Ya? Y ahí se están aprovechando con el cultivo de la marihuana, porque eso no es que yo les diga, oye, la marihuana es buena o mala, sino que se están aprovechando porque es un negocio absolutamente rentable. ¿Ya? Es absolutamente rentable. En Estados Unidos están ganando plata como locos ahí con las granjas de cultivo. ¿Sí? Pero los principios activos de la planta son poquitos, son aislados, son distintos, son separados. Y han salido algunos medicamentos que son de esos principios activos que no tienen ningún efecto del que ustedes imaginan. Entonces es súper importante eso. Después, ¿cierto? Si le sumamos la industria farmacéutica, que es un mundo. Casi todo en los últimos 2 años hemos sido un poquito testigos de la industria farmacéutica. ¿Sí? ¿Qué pasa con la industria farmacéutica cuando se identifica un principio activo? O se sospecha un principio activo. ¿Saben más o menos el camino que hay que hacer? Si no, no importa, si soy yo, no me enojan. Se lo expliqué una vez, pero cuando uno sospecha de que una planta o algún bacteria, hongo, ¿ya? Tiene puede poseer un principio activo potencialmente de uso farmacológico, ¿cierto? Tú haces un estudio en los laboratorios de investigación básica, ¿ya? Aquí en Temuco, laboratorios de Santiago, de diferentes partes, ¿ya? Y ese principio activo tú lo inscribes, lo patentes, y haces un montón de estudios y hasta donde uno puede llegar como investigador. Estudios básicos, en células, en tejidos, en animales de experimentación. Yo recuerdo que estaba trabajando ahí, yo no hice eso. Había gente en la Católica, en Ponce, que hacían eso, y no sé, inyectaban ratas y después hacían las ratas y hacían histología de todos los órganos para ver dónde se metió el fármaco, qué hizo el fármaco, qué provocó el fármaco, y llegan hasta ahí. Cuando eso ya lo tienen más o menos estandarizado, patentado, se lo venden a la industria farmacéutica, que ustedes conocen algunos, porque antes no se conocían y hoy día uno los ve hasta en los partidos de fútbol. Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, ¿ya? Que son las principales empresas farmacéuticas, y esos te compran la patente y te dan a ti, te ofrecen un monto, ¿ya? La gente que trabaja en eso busca eso. Bueno, la patente que te compran a ti dura 20 años, tuya, propia, son 20 años que es tuya,
Ya, si él te la compró, es del que te la compró. Entonces ahí empieza un camino contra el tiempo de generar un fármaco a partir de ese principio activo. Porque yo me acuerdo en la UFRO teníamos ahí un laboratorio y hacía unas pastas de dientes horribles de propóleo y el profe, lávense los dientes con esto. Y yo decía, no, qué asco, era como caca de caballo, en serio. como negra, así como con pasto, así horrible. Y teníamos que lavarnos los dientes, pero esa cuestión nos pagaban. Yo era estudiante, así los carretes se financiaban con eso. Y nada, pues no da para más, pues si la pastita Colgate cuesta mucha plata hacerla. ¿Ya? No es tan fácil. Entonces, llegan a eso los investigadores, o llegan a hacer un fármaco inyectable diluido en alcohol o en aceite de castor o en suero de bovino. Eso uno lo puede comprar. Suero de bovino es cuando, se lo voy a contar, las vacas las matan en el matadero y las que están gestando sacan los terneros y al ternero le extraen el suero y eso lo comercializan para fármacos. ¿Ya? Ese es un excipiente número 1. ¿Ya? Pero uno puede llegar a hacer eso sin etiqueta, así feo. ¿Ya? No como el medicamento que usted encuentra después, ¿cierto? Con toda que eso es industrializado. La cantidad de vacunas que produce esta gente es impresionante. Entonces, ahora, esa industria está regulada. Está regulada por los gobiernos. Todos los gobiernos nosotros tenemos el Instituto de Salud Pública. ¿Se acuerdan que tenían que pasar por el ISP las vacunas para ser aprobadas? ¿Sí? Y un equipo técnico, un equipo de discusión. Nosotros tenemos el ISP. Y eso regula un montón de cosas. Regula que, por ejemplo, si van a probar el medicamento en algunas personas, hay una reglamentación que, entre otras cosas, dice, por ejemplo, que si el medicamento es exitoso, yo tengo que proveer al paciente del medicamento hasta que lo necesite. Si es de por vida, es de por vida. ¿Ya? Seguros, si le pasa algo. Un montón de seguros. Incluyen a su familia, un montón de cosas. ¿Ya? La verdad es que no se van a atrever a probar nada sin antes haber experimentado bastante y haber sacado estas conclusiones que van como presentando para entrar a los estudios que ustedes deben conocer, los de fase 1, fase 2 y fase 3, que son los ensayos clínicos. ¿Ya? Que es cuando ya se usan personas. Antes de eso hay una historia que duró 6-7 años. ¿Ya? Y es una carrera contra el tiempo, porque la patente la obtiene a los 15 años, más o menos en promedio, 14-15 años, y después le quedan solo 5 años para venderlo y recuperar todo lo que invirtió. Porque le compró la patente a alguien, el laboratorio financió los estudios de fase 1, financió los estudios de fase 2, financió los estudios de fase 3. Y tienes que recuperar la plata y ganar. ¿Ya? Porque después se libera. La patente se libera y es pública. Y ahí la agarran todos los otros laboratorios y empiezan a hacer medicamentos con el mismo principio activo. ¿Ya? Como en un inicio, ¿cierto? El tramadol, cuando nació, el tramadol también había un laboratorio que era Biosano, que hacía el fármaco y uno le compraba Biosano, no, nadie más te vendía tramadol. ¿Ya? O el Viagra, que lo hacía Pfizer, ¿cierto? Se ha pegado hartos goles Pfizer en el último tiempo. Bueno, hoy día es la empresa más grande del mundo. Antes de la pandemia era AstraZeneca, esa era la empresa más grande del mundo. Y fracasó en la pandemia. La vacuna la usan muy pocos países. Bueno, es un mundo esto. Yo hice un curso, cuando empezó la pandemia, hice un curso de industria farmacéutica, era un mundo así, pero gigante. ¿Ya? Pero era más de cosas de plata, de negocios, de cosas. ¿Ya? Bueno.
A veces, cierto, hay medicamentos, sobre todo los inmunofármacos, que todavía están en poder del laboratorio. Y son costosos, son muy costosos. Ese es el problema, cuando la patente es de uno solo, le ponen el precio que quiere. Y lo otro es el costo de producción es altísimo. Por ejemplo, las vacunas del coronavirus, yo digo, ¿hasta cuándo las van a regalar? Porque el costo de producción de esas vacunas es carísimo. Yo, cuando las vendan, va a ser súper caro. Tiene un costo de producción altísimo. Imagínense la vacuna que está en una nanopartícula. Vamos a ver después cómo funciona. Así que ojalá que las regalen por mucho tiempo. Bueno, y aquí, para entender la farmacología, usted tiene que tener conocimientos de bioquímica, biología molecular, fisiología y patología. ¿Ya? Como saben, sabemos que están haciendo esto en paralelo. Normalmente nosotros vamos medianamente coordinados con los profes de patología para que vayamos como atrás de ellos. ¿Ya? Ya. Entonces, es una definición que es súper importante, que es fármaco. ¿Cierto? Fármaco es toda sustancia biológica o sustancia química que tiene la capacidad de modificar procesos. Procesos biológicos, porque en seres vivos, porque si tú piensas, los antibióticos, ¿a quién afectan? A la bacteria. ¿Y lo afectan a usted? No. ¿Ya? Que pueden generar a veces reacciones adversas por sus vías metabólicas o sus vías de eliminación, pero lo ideal es que el antibiótico afecte a la bacteria y no lo afecte a usted. Igual que el antifúngico, afecte al hongo y no lo afecta a usted. ¿Ya? Pero también hay otros que afectan procesos biológicos que son propios nuestros, ¿ya? Como el que vimos recién, la enzima convertida en angiotensina, los AINES inhiben la ciclooxigenasa. Hay otros que las benzodiazepinas, como decía yo, sinergizan la acción del GABA, ¿ya? Es un modulador alostérico, debemos entender que es un modulador alostérico. El medicamento, ¿cierto?, es el preparado químico que optimiza la administración del fármaco. ¿Ya? Y hay mucho. Y a veces, ¿cierto?, incluso algunos son asociados por el color, como por ejemplo el Viagra que comentábamos hace un ratito, la pastilla azul, ¿cierto? Ustedes, si buscan todos los tipos de sildenafil que existen en el mercado, todos son pastillas azules. Porque el color no importa, pero se comercializó así. ¿Ven? Bueno, pero a veces, ¿cierto?, esos preparados medicamentosos están hechos para que el fármaco se libere más lento, ¿ya? A veces están hechos para que actúe más rápido, ¿ya? Y eso es una cosa que yo siempre digo a ustedes, cuando nosotros miramos los fármacos, aunque estamos en el mundo de qué es mejor, ¿cierto? En el mundo uno ve ahí el ranking de qué fue mejor. ¿Sí? Yo le digo a mi hija mayor para molestarla, le digo, ¿quién es el más mejor? Y me dice, que eres pesado. Porque no sé por qué la gente quiere saber quién es el mejor. No, aquí nosotros tenemos varias opciones. ¿Cuál va a ser mejor para el paciente que ustedes van a tratar? Eso va a depender de las características del paciente, de las características de su enfermedad. ¿Ya? Aquí no hay fármacos malos ni buenos, ¿ya? Ni peores ni mejores, sino que tienen que ustedes aprender de tal forma de elegir el medicamento correcto. Tampoco hay fármacos viejos ni nuevos, ¿ya? Porque esos son lenguajes que a veces uno escucha y escucha, el tiempo nos ha dicho que están totalmente equivocados. Yo, cuando empezó la pandemia, aparecieron hasta unas cuestiones que ya yo no veía hace tiempo, como la ivermectina.
Yo no las veía hace tiempo porque hace muchos años me la enseñaron cuando estudié veterinaria que eso se lo dan a las vacas para matarle las moscas. Y lo empezaron a usar para el coronavirus. Lo probaron como fármaco. Hoy hay un par de estudios publicados. ¿Ya? Esos medicamentos que eran los antipaludosos también, que hace muchos años que no. Entonces hoy día la diversidad, ¿cierto?, de las enfermedades que ustedes van a enfrentar hace que ya ese vocabulario de que hay fármacos antiguos y fármacos nuevos tiene que desaparecer. Entonces tú tienes que conocer los fármacos y tiene varias opciones. ¿Ya? Ya. Es una ciencia muy amplia, muy amplia, ¿ya? Dentro de la farmacología es lo que sí vamos a estudiar, ¿ya? Y nosotros dividimos estos fármacos como farmacología general, que es esto, ¿ya? Que lo vamos a estudiar básicamente para la primera prueba, la farmacocinética, la farmacodinámica, el metabolismo de los fármacos, la química de los fármacos, ¿cierto? Y después esto lo dividimos en farmacología de sistemas. ¿Ya? Y estas variantes son como una invitación a que usted, en el momento que lo decida, ¿cierto?, puede ser parte, puede investigar, puede trabajar, ¿cierto? Está la farmacogenética, que estudia la variabilidad individual de la respuesta a medicamentos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, dos personas pueden ser, incluso pueden ser hermanos, ¿ya? Y yo los trato con un medicamento y responden de forma distinta. Y eso porque hay algo en estos procesos, porque estos procesos son regulados por proteínas, por enzimas, un montón de cosas, que pudiese estar alterando la respuesta. ¿Ya? En la farmacogenética hoy día existen microchips para poder prescribir correctamente un medicamento. ¿Ya? Hay microchips para la warfarina, que ya se toman anticoagulantes, es súper complejo. ¿Sí? Esa terapia sí es compleja. ¿Cuál es la reacción adversa de los anticoagulantes? Hemorragia. Entonces, la reacción adversa es tan compleja, se ha estudiado tanto porque las terapias son tan complejas, que hoy día, ¿cierto?, existen microchips con los cuales uno puede determinar la dosis, el intervalo de dosis, cuál warfarina vas a usar en tal paciente. Y también están generándose microchips para fármacos para tratar las dislipidemias, que es otra enfermedad grande, y para la diabetes. ¿Ya? Los antiarrítmicos también, hay varios estudios, los estudios están bien avanzados en esa área. ¿Ya? De antiarrítmicos. Aunque yo hace 3 años que no voy a ningún congreso, el último que fui estaban muchos estudios, había muchos estudios de antiarrítmicos, que son fármacos que generan muchas reacciones adversas. ¿Ya? Y esos son los fármacos que se enfrentan para estudiar. ¿Ya? Bueno, mira ahí. Tienen la farmacocinética, ¿no? Cuando uno estudia la farmacocinética, estudia, ¿cierto?, la concentración plasmática en el tiempo de un compuesto. ¿Ya? Entonces, esas curvas que ustedes ven, ¿cierto?, que se llama área bajo la curva, ¿cierto?, con las siglas AUC. ¿Ya? El área bajo la curva. Esas curvas son distintas, como ustedes ven, mira, para un mismo medicamento, para un mismo fármaco, el estradiol, que son los estrógenos. ¿Para qué se usan los estrógenos? Anticonceptivos, principalmente, pero también se ocupan para terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. ¿Sí? Para evitar esos cambios del flujo estrogénico que generan, por ejemplo, desvanecimiento, jaqueca, ¿sí?, pérdidas de fuerza, pérdidas de ánimo, incluso en algunas mujeres asociados que pueden favorecer el desarrollo de depresión.
¿Ya? Está asociado, no es que sea así, pero generan cambios del flujo estrogénico en la menopausia. ¿Ya? Bueno, mira, hay distintas curvas. Entonces uno tiene 4 opciones. ¿Ya? La concentración plasmática. No hay pizarra allá abajo, no. Pero aquí en el 100, por ejemplo, si yo hago una línea aquí, el 100 y digo la concentración mínima efectiva. O sea, cuando el fármaco logra 100, empieza a tener efecto. ¿Quién actúa más rápido? El benzoato del estradiol. ¿Quién actúa más lento? El enantal. ¿Cierto? Ya. Pero cuando yo llego a la concentración mínima efectiva, estoy iniciando el efecto. Pero cuando abandono la concentración mínima efectiva, está terminando el efecto. Entonces, ¿quién actúa por un periodo corto de tiempo? El benzoato de nuevo. Y hay quien actúa por un largo periodo de tiempo. Enantal. ¿Ya? Los otros son más o menos similares, así que. Pero, bueno, podríamos diferenciar esto, por ejemplo, en la capacidad quizás que tengan de generar reacciones adversas. Que normalmente aquí arriba está la concentración mínima tóxica. ¿Ya? Entonces eso puede variar. Porque uno dice ya, los 500 tóxicos, ¿sí? Pero uno de ustedes o una de ustedes, ¿cierto? Lo toma y a lo mejor su toxicidad se manifiesta un poquito más abajo. ¿Ya? Entonces ahí yo juego con esto, con la concentración máxima. Y ahí yo digo, esto por ejemplo logra menor concentración máxima. ¿Ya? Su biodisponibilidad es menor. Biodisponibilidad es un concepto que vamos a aprender. Biodisponibilidad se refiere a la cantidad de medicamento que llega finalmente a la circulación. Yo me tomo 500 miligramos. ¿Ya? Y si a mi cuerpo llegan 300 miligramos, ¿cierto? Yo divido 300 en 500. ¿Cuánto es eso? 3 dividido en 5. ¿Ah? 0,6. Entonces la biodisponibilidad es del 60%. O sea, el 60% del medicamento va a llegar a la circulación finalmente. Y a veces eso es bueno. Entonces a veces yo voy a mirar con buenos ojos el cipionato, ya que logra menor concentración máxima. O a veces voy a mirar con buenos ojos, ¿cierto?, el benzoato, que logra mayor concentración máxima. ¿Ya? Y eso siempre va a depender de las características y de lo que usted esté buscando. Entonces ven ustedes, mismo medicamento, mismo fármaco, en distintas formulaciones químicas. Formulación química, esto no es forma farmacéutica. En distintas formulaciones químicas tiene un distinto comportamiento. La insulina, ustedes van a mirar el mismo gráfico. ¿Ya? Hay insulinas que actúan rápido y hay insulinas que actúan más lento y que actúan por periodos más largos. A veces usted quiere, por ejemplo, que el medicamento actúe rápido en una situación de urgencia. Y a lo mejor va a elegir este. ¿Ya? Y después le va a administrar uno de estos que actúan más en el tiempo. ¿Ya? Porque aquí esto está en días, pero a veces si está en horas, por ejemplo, puede ser que su efecto dure 4 horas y otro que el efecto dure 12 horas o el efecto dure 24 horas, y eso va a implicar las tomas diarias. ¿Ya? Entonces, ponerse un medicamento cada 4 horas, cada 6 horas es complejo. Entonces, casi siempre hacen la modificación farmacotécnica para que tú lo puedas tomar más distanciado. ¿Ya? El ejemplo característico que damos todos los años es ketoprofeno. Hay un comprimido de ketoprofeno que se toma cada 12 horas. Y hay una cápsula de ketoprofeno
que se toma cada 24 horas. ¿Ya? Y si tú la miras, uno es 50 miligramos, el otro es de 100 miligramos. Ahora, la cápsula tiene adentro unas pelotitas que se van disolviendo, se van liberando lentamente y eso se transforma en un medicamento de liberación retardada. Y eso es un concepto súper importante. La liberación retardada es una modificación farmacotécnica de la estructura del compuesto, del medicamento, que está hecho para que el medicamento se libere sostenidamente. Y eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, considerar, conocer y educar. Porque la gente se puede decir, ay, si disuelvo la cápsula, le echo el polvito ahí en el pan para que no. Y me dicen, no puede comerlo con los alimentos. No puede tomarlo con. Hay algunos, por ejemplo, medicamentos. Yo les voy a hablar harto de eso porque es un tema que encuentro súper entretenido y es súper noble y además súper útil. Saber que hay alimentos que afectan la absorción de compuestos o hay alimentos que afectan la respuesta a medicamentos. ¿Ya? Entonces ahí uno dice, por ejemplo, el sulfato ferroso, todos sabemos que se toma con jugo de naranja, porque el jugo de naranja facilita la absorción. ¿Ya? Bueno, entonces no depende de lo que, o sea, no es que sea mejor uno o peor otro, sino que estos son de acción corta o de acción prolongada, así se diferencian estos. ¿Ya? Entonces, acción corta y acción prolongada. ¿Ya? En la farmacocinética uno mira esta curva, el área abajo de la curva del medicamento que está estudiando, ¿ya? Que es la concentración plasmática del compuesto en el tiempo. Desde que el medicamento se toma, ¿cierto? Desde que el fármaco se toma hasta que se elimina completamente del cuerpo. ¿Ya? Oye, estas son las presentaciones, yo de ustedes, la hice con ustedes. Y se la puede subir y se las mando ahí por teléfono. ¿Ya? Se las puedo mandar antes, si no es problema. Son todas 2021, 2022 mejoradas, así que las tengo casi todas. O sea, las cosas del año pasado las puedo usar acá, así que no voy a actualizar un poquito. Se las puedo enviar antes, si me las piden. ¿Ya? Ya. Y ahí aparecen algunos conceptos que son importantes. Por ejemplo, si uno hace una línea aquí, ¿sí? Yo le decía la concentración mínima efectiva. ¿Ya? Y esa concentración mínima efectiva se logra después de un ratito. ¿Ven? Aquí la concentración, mira, ahí se logró. Entonces, ese ratito de espera se llama periodo de latencia. Periodo de latencia. Y ese periodo de latencia es súper importante conocerlo. ¿Ya? Hay medicamentos que tienen un corto periodo de latencia y hay medicamentos que tienen un largo periodo de latencia. ¿Ya? Por ejemplo, los corticoides, los fármacos derivados del cortisol. ¿Ya? La dexametasona, betametasona, prednisona, metilprednisona tienen un periodo de latencia prolongado. Entonces, yo me pongo hoy día y no me va a hacer efecto a los 10 minutos, a los 20 minutos como si me tomara un paracetamol. ¿Ya? El periodo de latencia tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la absorción del medicamento, tiene que ver con su mecanismo de acción, tiene que ver con varias cosas. ¿Ya? Algunos, en ese caso, con los corticoides, tiene que ver con el mecanismo de acción. Tiene que ir a evitar el cortisol en nuestras células, ¿cierto? Y las funciones del cortisol ustedes saben que son intracelulares, a largo plazo, son como más a largo plazo. Las hormonas en general también tienen un mecanismo de acción más prolongado. ¿El periodo de latencia puede durar días? ¿Consumiendo remedio todos los días con la dosis mínima? Puede durar meses.
Dependiendo, hay por ejemplo unos fármacos inmunomoduladores que dependen del metabolismo bacteriano del intestino. Se absorbe por recirculación enteropática. Entonces empieza la concentración plasmática. Aquí tienen la concentración mínima efectiva y esto es así. Y cuando sube nos interesa eso, a nosotros cuando sube nos interesa esto, cuando logra el nivel estable. Y eso puede durar meses. ¿Ya? A veces hay medicamentos que logran su efecto para lo que tú lo tomaste, pero la mejoría es tardía, porque están reparando un proceso. ¿Ya? Y eso tienes que explicarlo tú, porque si usted va al médico y el médico te da un medicamento que te costó plata, ¿cierto? Y te cuesta a veces reacciones adversas, ¿sí? Y tú no mejoras, ¿qué vais a hacer? Va a ir donde tu médico, ¿cierto? Va a ir donde tu médico. Entonces usted tiene que explicarle eso al paciente. Y esa conversación es necesaria. ¿Y ya? Esa conversación es absolutamente necesaria. Si no, la gente le echa yo el otro día te voy a contar una cosa. Mi hermana tenía una cosa en las manos, así como que. Y saqué una foto yo, una dermatitis. Y se la mandé al doctor Chávez, que le pasa el trazo a usted. Y Chávez me dijo, no, dale prednisona. Ya, dimos prednisona. Prednisona, corticosteroide. Y mi hermana en el fin de semana no la vi, pasaron unos días y me dice, oye, mi marido me trajo una cremita, me hizo tan bien. Y le dije, no, eso es el efecto de la prednisona, no es la cremita. Claro, pasaron varios días y le empezó a hacer efecto la prednisona y se le pasó. Pero como entre los varios días que pasaron, ella se echó la pomadita y dijo, oh, la pomadita milagrosa. La pomadita milagrosa. La pomada, la piel, sobre todo la piel de las manos, que tiene una capa de queratina grande. Hay una industria farmacéutica que busca mejorar la penetración de medicamentos a través de la piel. Y llegan hasta cierta parte, ¿no? Cierto, esas pomadas de ketorofeno como que no tienen mucha utilidad, a menos que tú tengas la articulación expuesta, ¿sí? y te pongas calor después de... ¿Ya? Pero ahí vamos a aprender eso, que es como bien difícil que eso tenga. ¿Ya? Ahora sí, las pomadas de corticosteroides sí son efectivas porque el cortisol es... Si a mí se me sube el cortisol, yo lo puedo medir en las lágrimas, en la saliva, en las secreciones del oído, en todos lados. Porque es altamente liposoluble, una sustancia que aparte, ¿cierto? Tiene un tamaño molecular muy chico, pasa para todos lados. ¿Ya? Ya. Eso es importante, entonces, periodo de latencia. ¿Ya? El tiempo de espera en que el medicamento genere un efecto. Hay algunos medicamentos, por ejemplo los psicofármacos, que logran el efecto. Que yo lo estoy esperando. O sea, si yo tomo, logra elevar los niveles de serotonina, logra modificar los niveles de dopamina, logran el efecto. Pero a veces la respuesta es tardía. ¿Por qué? Porque el proceso que están mejorando es un proceso complejo. ¿Ya? Ahora, los psicofármacos generan cambios neuroplásticos en el sistema nervioso central y eso usted sabe que tarda tiempo. 6, 8 meses. Y ahí también es súper importante porque es súper importante la educación porque el paciente va a tener muchas reacciones adversas. Si alguno de ustedes ha tomado psicofármacos, los psicofármacos producen un montón de problemas. Náusea, vómito, dolores de guata, dolor de cabeza, impotencia sexual, subir de peso. Son problemas que nadie quiere, tomarse un medicamento y que pasen 2 o 3 horas y estar con náusea. O andar en la calle y que se te llene la boca salida y tengan ganas de vomitar en cualquier parte. ¿Ya? Entonces, ahí ahí sí que es súper importante un acompañamiento y una educación. ¿Ya? Yo el ejemplo que le daba a mi hermana, yo le dije, tómate esta cuestión. Y
que no hablo mucho. Entonces, se lo tomó y dijo, ay, ay. Y me dice, ¿me tengo que tomar todos los días? Sí, súper. Y me fui. Entonces, quizás la atiende el doc le dice, oye, es que tomando todos los días, tú te vas a hacer efecto varios días más, y eso es lo que le estoy diciendo yo que tiene que hacer usted. ¿Ya? Bueno, y aparece la concentración máxima, ya que finalmente es la biodisponibilidad del compuesto. ¿Ya? La cantidad de medicamento que vamos a encontrar en la sangre como concentración máxima, ¿cierto? Es la biodisponibilidad. Entonces, por ejemplo, para los fármacos orales eso es súper importante. ¿Ya? Y la biodisponibilidad es variable. Es un porcentaje. ¿Ya? Hay fármacos que tienen, por ejemplo, biodisponibilidades del 10, del 20%. Y esos medicamentos normalmente logran mucho, tardan mucho en lograr el nivel estable. Entonces, por ejemplo, el omeprazol, que es un compuesto que tiene una biodisponibilidad bajita, como del 20%. Lo que tienen que hacer con ese medicamento, para que logre el nivel estable, ¿ya? El nivel estable, eso es lo que se busca con los fármacos. Porque aquí, y eso ocurre, ya vamos a aprender ese concepto, ocurre entre las 4 y las 5 vías medias, pero este nivel estable, aquí está la concentración mínima efectiva, ¿ya? En algunos medicamentos tarda, sobre todo los que tienen baja biodisponibilidad. Entonces, ¿qué hacen? Le dan 2 veces al día al inicio de la terapia, le hacen una dosis de carga, se llama. ¿Ya? Al inicio de la terapia pueden ser 7 días, 5 días, toman 2 veces al día. Y después quedan con una vez al día. ¿Ya? Se usa para terapia. El omeprazol, la ranitidina, la famotidina se utilizan para terapias crónicas. ¿Ya? No se usan así como cuando uno se comió un pedazo de carne y le cayó mal. No. ¿Ya? Para eso existen los antiácidos, que son otros compuestos que actúan de otra forma. ¿Ya? Y ese medicamento es un medicamento complejo, no lo mires así como sencillo. Ya. Otros conceptos que aparecen, ¿cierto? Allí son la vida media. ¿Ya? Vida media es como el tiempo en que tarda en absorberse o eliminarse o metabolizarse, ¿cierto? Cualquiera de los procesos farmacocinéticos, el 50% del compuesto. El tiempo en que tarda en absorberse el 50%. ¿Ya? Que eso ¿viene de qué? Viene de los estudios. ¿Sí? En promedio, el medicamento, ¿cierto?, se elimina en un 50% en tal momento, tanto tiempo. ¿Ya? En promedio. Lo mismo cuando ven, ¿cierto?, la vida media de absorción, la vida media de eliminación. ¿Ya? Un promedio. Y eso es súper importante porque todos los datos que hay de los medicamentos, todos los datos que hay de medicamentos, ¿sí?, son un promedio de la población. ¿Y eso qué significa? Que no funciona igual para todos, ¿cierto? Entonces tú tienes, al tomar un compuesto, tienes la posibilidad de estar en el rango del promedio. ¿Sí? Y eso es lo importante. Siempre en la fármacos se habla de eso. Vamos a cerrar porque ya terminamos. En la fármacos se habla de eso y se habla de por ejemplo, en los anestésicos generales. La concentración alveolar mínima, ¿ya? Que es el porcentaje del fármaco necesario, ¿ya?, que mantenido estable, una definición, que mantenido estable durante 5 minutos logra la anestesia en el 50% de los pacientes. Entonces uno dice, ya, la CAM de este fármaco es 1.5. Entonces el anestesista normalmente le pone en los primeros 5 minutos 3.
y lo mira hasta que se estabiliza. Se estabiliza cuando entra en plano anestésico. ¿Ya? Eso. Entonces siempre es un promedio, siempre es el comportamiento promedio. ¿Ya? Ahora, los estándares es que este comportamiento promedio, ¿cierto?, es a una dosis, ¿cierto? A una dosis, con un funcionamiento digestivo, con un funcionamiento renal, con un funcionamiento hepático, ya que es como todos los movimientos que va teniendo el compuesto. ¿Ya? Ahí en el sistema digestivo, sin la interacción con alimentos o con la interacción con alimentos, ¿sí? A veces van a encontrar ustedes que hay compuestos que con algunos alimentos se absorben más rápido y hay otros que con algunos alimentos se absorben peor, ya como las tetraciclinas con leche, por ejemplo, no se mezclan, ya porque la tetraciclina tiende a absorber, a pegarse al calcio. ¿Ya? Comportamiento renal, la función renal del paciente tiene que estar óptima. Aquí el clearance, ¿se acuerdan del clearance? Es súper importante el clearance, la tasa de aclaramiento del compuesto. ¿Ya? Con un funcionamiento hepático, la capacidad metabólica del hígado, ¿cierto?, del paciente. ¿Ya? Entonces, cuando van a prescribir un medicamento, ustedes tienen que conocer el estado fisiológico del paciente o el estado fisiopatológico del paciente. Súper importante. Porque el estándar está hecho para que esa dosis, con ese intervalo de dosis, tenga este efecto. Pero si hay algo que está alterado, por ejemplo, en la sangre uno mira las proteínas plasmáticas. Uno dice ya, el fármaco se une en un 80% de proteínas plasmáticas. ¿Ya? Y usted dice, oye, pero mi paciente tiene una alteración de las proteínas plasmáticas. ¿Qué va a pasar? Si no hay un 80% unido a proteínas plasmáticas, quizás va a pasar esto. Va a haber más fármaco libre. Y voy a generar toxicidad. ¿Ya? Y eso es importante. Ahora, ¿para qué es importante tener en cuenta todo esto? No para todos los fármacos. ¿Ya? Pero principalmente para los fármacos que tienen un margen terapéutico estrecho. Este es el margen terapéutico. Ese es el margen terapéutico. O el índice terapéutico. ¿Ya? Es súper importante esa parte porque en algunos compuestos es crítico. ¿Ya? Por ejemplo, en los anestésicos. En los anestésicos generales inyectables con el propofol que lo ocupan, ¿ya? Tú tienes, mira, les voy a mostrar, les voy a hacer un ejemplo del propofol. Tú tienes la concentración mínima efectiva, la concentración mínima tóxica, y arriba tienes otra línea, que es la dosis letal. Si se te pasa la mano, se puede morir. ¿Ya? Entonces esos sí tienen un margen terapéutico estrecho. ¿Ya? Otros no, como el paracetamol, ¿cierto? Que antes uno puede tomar hasta, dice que la dosis máxima diaria son 6 gramos. O sea, te puedes tomar 12 paracetamol en el día antes de tener signos de toxicidad. Pero no te puedes tomar 12 si esto no está funcionando bien. ¿Ya? Entonces también tienen que considerar ustedes cuando prescriban un medicamento las características fisiológicas del paciente. Por eso que ustedes ven cuando llegan a la urgencia, lo primero que hacen a usted es estabilizarlo. Le ponen suero, ¿cierto? Lo regulan un poco y una vez que ya está más o menos estabilizado, empiezan con las terapias. No es que lleguen y lo bombardeen de medicamentos. ¿Okay? Ya. Vamos a mirar esto y con esto vamos a terminar, ¿ya? Para que vayan a tomarse un cafecito, a conversar,
hasta la clase con el doctor Flores. ¿Ya? Ya. Mira, la farmacodinámica. Mira, en la farmacodinámica cambió algo. ¿Qué cambió? Miren el gráfico. ¿Qué cambió en el... ¿Qué cambió en el gráfico? ¿Quién se da cuenta que cambió en el gráfico? ¿Una parte de cero? Ya, no parte de cero, porque estamos viendo actividad basal, ¿cierto? Los receptores no tienen actividad basal cero. Ya, o sea, siempre tienen una leve actividad basal. Acuérdense que el receptor puede estar en la conformación activa o en la conformación inactiva. ¿Sí? Ya. Pero, del gráfico anterior, mira. Yo voy a poner el gráfico anterior. Usted me va a decir qué cambió. ¿Vean el gráfico anterior? ¿Ah? Muy bien, bien. Excelente. Tiempo por concentración. Y este es concentración por respuesta. Entonces, la farmacodinámica que vemos nosotros, la respuesta. ¿Ya? Entonces uno dice, mira, agonista es alquimita, ¿cierto? ¿Ya? Y uno tiene, mira, agonista débil, agonista parcial y agonista total. Por ejemplo, si miramos los opioides, tenemos ahí arriba fentanilo, morfina, butorfanol. ¿Ya? Si miramos los diuréticos, furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona. ¿Qué estamos viendo? La potencia del efecto. Cuando nosotros nos vamos aquí arriba, estamos viendo la potencia del efecto. Perdón, la eficacia del efecto, disculpen, me equivoqué. La eficacia del efecto. La eficacia, ¿cierto? Eficacia, ¿qué tan eficaz es el compuesto? A veces lo confunden con potencia porque le dicen este es más fuerte. Y ahí la gente dice potencia. ¿Ya? Entonces, la eficacia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Eso, súper bien. Depende de lo que usted esté buscando. Porque a veces, sí, el full agonista puede ser mejor, pero puede tener más reacciones adversas. ¿Ya? A veces, por ejemplo, la misma furosemida, un diurético, ya es el diurético más potente, así la definición, ¿cierto? Se llama, en la clasificación farmacológica y correcta, dice diuréticos de eficacia máxima. Eficacia. ¿Ya? Después, ¿cierto? Vienen los diuréticos de eficacia reducida, que es la hidroclorotiazida, y los diuréticos de eficacia baja, que es la espironolactona. La diferencia entre los tres, furosemida, ¿cierto? Logra un mecanismo de acción, ¿cierto? Que logra disminuir el volumen plasmático rápidamente. ¿Ya? Porque favorece la diuresis. Pero tiene un montón de reacciones adversas. Entonces, la mayoría de las veces, ¿cierto? Se usa por periodos cortos de tiempo. O con suplementación de las cosas, porque ese bloquea el cotransportador de sodio, potasio, cloruro en el riñón. Y ustedes saben que todo lo que implicaba eso en el riñón. ¿Sí? Catalina. ¿Cuál es la diferencia entre un antagonista Ya vamos para allá, Sí, la hidroclorotiazida, que es una agonista parcial, me puede servir, ¿cierto? La gracia que tiene la hidroclorotiazida es que usted la puede dar por un periodo largo de tiempo. Normalmente la gente que tiene hipertensión usa enalapril más hidroclorotiazida, ¿cierto? Que son los diuréticos tiazídicos. Y la espironolactona es más debilucha, ¿cierto? En su efecto, pero tiene algunas aplicaciones, incluso se usa complementaria, ¿cierto? Porque es un diurético que tiene la capacidad de ahorrar el potasio. Entonces, cuando hay complicaciones con los que eliminan potasio, se puede dar ese para reducir la pérdida de potasio. ¿Ya? Ya. Después tienen el antagonista que mantiene la actividad basal del receptor. Eso es el antagonista.
compite con el ligando endógeno o con otro fármaco. ¿Ya? Compite con el ligando endógeno o con otro fármaco. Y mantiene la actividad basal del receptor. ¿Ya? Y el agonista inverso, cuenta. ¿Qué había dicho sobre el principio activo y el inactivo? Que dijo que podía actuar en cualquiera de... Bueno, recuerdo si lo hacía en referencia a un fármaco. El principio activo puede actuar como agonista, antagonista o como agonista inverso. ¿No? ¿Eso es? No, que no recuerdo qué lo que dije, solo que recuerdo que nos dijo. Recuerden que existe un principio activo y un inactivo, que pueden actuar a veces. No, la forma activa y la forma inactiva del receptor. Ah, ya. Eso, la conformación activa y la conformación inactiva del receptor. Ah, ya. Eso es. Los receptores siempre están así. Ujú. Los fármacos, por ejemplo, los antagonistas tienen afinidad por la forma activa, por la conformación activa. ¿Ya? Y los agonistas tienen afinidad por la conformación inactiva. Ya, eso es como, pero lo vamos a aprender en dinámica, que viene más adelante. Ya, y el agonista inverso, ¿qué hace? Mira, el agonista inverso. El agonista inverso tiene afinidad por las formas activas del receptor, pero las bloquea. ¿Ya? Entonces disminuye la actividad basal, la lleva a cero. Ya, estas curvas son súper importantes porque te permiten ver eso, la eficacia. ¿Ya? Pero también te permiten ver la potencia. ¿Y cómo vemos la potencia? ¿Se acuerdan de la definición de potencia? ¿Ah? ¿Trabajo? Por tiempo. Por tiempo. Sí. O sea, el que hace el trabajo más rápido tiene más potencia, ¿no? Sí. ¿Cuál tiene más potencia? ¿El rojo o el azul? ¿Cuál tiene más potencia, el rojo o el azul? El rojo. Tiene mayor potencia. Tiene mayor potencia, pero tiene menor eficacia. Ese va a actuar más rápido. ¿Sí? Entonces va a lograr la respuesta biológica más rápido. Tiene más potencia. ¿Es el azul? ¿Ah? ¿Entonces el azul? El azul. Ah, Siempre el azul. No digas nada. Bueno, entonces la farmacodinámica lo que vamos a estudiar es cómo el medicamento actúa, cómo cumple su función para lograr una mejora clínica. ¿Ya? Y a veces ahí, de nuevo, en esta parte es súper importante la comunicación. ¿Ya? La conversación que ustedes tengan, porque usted le dice, mira, este medicamento, el omeprazol que usted está tomando, actúa aquí. Inhibe la secreción de ácido por parte del estómago. Entonces usted tiene que, no solo porque la gente confía en el medicamento y sigue viviendo así, yo me tomo mis pastillitas. ¿Sí? Y yo lo veo siempre eso. Tengo hartos amigos que hacen otras cosas que no se dedican a esto. Y me dicen, no, yo me tomo mis pastillas todos los días. Y bueno, para el asado y para el traguito. Y yo digo, oye, pero si estáis tomando hipolipemiante, ¿qué comís tanto asado, hombre? Si el hipolipemiante le está tratando de bajar el colesterol, que tú le estás metiendo colesterol, pues. ¿Ya? Entonces eso es lo importante. Por ejemplo, usted le dice, oye, le vamos a dar esta pastillita omeprazol, ya para disminuir la acidez de su estómago. Pero la educación, mastique mejor los alimentos, trate de consumir alimentos blandos, trate de no consumir café, todo lo que no aumente la secreción de ácido. ¿Ya? Trate de no consumir alcohol. Si va a comer fruta, prefiere las frutas cocidas. Y bla, 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 bla. No le deje toda la pega al medicamento. ¿Ya? Eso es súper importante. Con los antidiabéticos o los hipoglicemiantes, ¿cierto? Orales, también. Usted le dice al paciente, ya tiene que comer bien, tiene que hacer actividad física. ¿Sí?
porque el medicamento le va a ayudar, o lo va a ayudar. Pero lo otro también lo va a ayudar. No solo hay que tomar metformina para diabetes, ¿cierto? Sino que también hay que hacer ejercicio, mejorar la sensibilidad de la insulina con otras estrategias, no solo con la metformina. Profe, Bueno, es verdad eso que dicen de que la mayoría de medicamentos tomándolos con agua nomás como que cumplen su función. Es que como recién dijo que había un medicamento que se tomaba con jugo de naranja, me llamó la atención. sí, es que hay algunos que se ha estudiado y se ha demostrado que en la administración conjunta con ciertos alimentos mejoran su absorción. Solo ¿Ya? la absorción. Mejoran su absorción, algunos mejoran el mecanismo de acción. Pero hay otros que la administración conjunta con alimentos afecta su función. Y ahí vamos a ver cuando veamos la próxima clase, y les vamos a mostrar unas tablas donde aparecen alimentos que existen, sí, pues, alimentos que nosotros vemos, que pueden afectar la absorción o que pueden afectar el metabolismo. O que pueden afectar, interfieren en todas las etapas del proceso. Ya. Con esto terminamos. ¿Ya? Así que nos vemos el próximo viernes. 8:30. Profe, quise hacer un bloque. No, 8:30, 9:30.